Hola chicos, como les había comentado, hago esta grabación de esta clase que corresponde a lo que vimos el pasado martes, los temas de ese día. Lo hago principalmente porque, como les había comentado, hubo un ejercicio de una desigualdad que quedó un poco desordenado, así que posiblemente muchos no me habrán entendido del todo. Y bueno, les había comentado que había un problema con el crayón porque aparecía muy grueso y eso me dificultaba mucho explicarles el tema de geometría analítica para hacer las figuras, ¿sí? Entonces voy a hacer esta clase, esta pequeña clase, para expresar aquí de nuevo todo lo que ya les había explicado, ¿sí? Pero ya eh, como debe ser. Muy bien. Entonces habíamos empezado viendo un problema que yo había dejado de la tarea, una desigualdad, que era esta de aquí, x al cubo más 5x al cuadrado más 3x menos 9. Y esto lo que queríamos resolver era cuando todo esto era mayor que cero. Sí, este era un problema que yo había dejado en la tarea. Como ya había expresado esto, resolverlo así, ya habíamos visto que no es tan sencillo porque normalmente lo que hacemos, lo que queremos es despejar la x para ver en qué intervalo se encuentra, para ver qué valores de x satisfacen esta desigualdad. Pero como es un polinomio, no es una tarea sencilla hacerlo. No podemos simplemente despejar x de un lado, porque hay varias cosas que están elevados a una potencia. Entonces lo que vamos a hacer es el método de factorización. Ya les había comentado que esto factorizado aplicando la que se conoce como regla de Ruffini, me parece, o pues yo la conozco más como división sintética, podemos hacer la división de este polinomio y nos va a quedar factorizado de esta manera. X menos 1 y nos va a quedar este polinomio de aquí que está elevado al cuadrado y todo esto va a seguir siendo mayor que cero. Entonces ya tenemos ahí la factorización. Como les había anticipado, algunos tuvieron problemas en manejar este término de aquí. Intentaron hacer varias cosas, intentaron sacar raíces por ahí, pero vamos a tratar este término adecuadamente. Se había comentado que para resolver estos problemas que involucran un polinomio, que aquí ya está factorizado, debemos fijarnos en qué información nos está dando el problema. En este caso, la información que nos está dando el problema es este cero de aquí, ¿sí? Nos está diciendo que todo es mayor que cero. Y recordemos que cuando tenemos un problema que nos está diciendo información de cómo es en este caso, este polinomio con respecto al cero, nos está ayudando mucho, nos está diciendo ya qué camino seguir, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un problema de, por ejemplo, cuando hay una igualdad de polinomios, por ejemplo, x menos 1, x menos 2, y esto está igualado a cero, el hecho de que esté igualado a cero nos dice mucho, porque eso quiere decir que aplicando lo que ya conocemos como el teorema del factor nulo, quiere decir que o este es igual a cero o quiere decir que este de aquí es igual a cero. Entonces tener aquí el cero nos provee de información muy útil que podemos aplicar en nuestro problema. Esto también aplica aquí en las desigualdades. Conocer cómo se comporta esto con respecto al cero nos dice mucha información. Entonces voy a borrar aquí. ¿Cuál es esa información que me está dando el cero? Me está diciendo que esto es mayor que cero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que eso es positivo. Entonces, al ser positivo, si nosotros recordamos de nuestros cursos básicos de matemáticas, cuando un número es positivo,
un número es positivo cuando tiene signo positivo, ¿no? Cuando tiene que un más, ¿sí? En este caso yo tengo aquí dos factores y yo quiero que el producto de los dos sea positivo. ¿Y de qué manera puedo lograr yo eso? Lo puedo lograr si yo supusiera que los dos son positivos, ¿sí? Porque más por más da más, entonces automáticamente ya el lado izquierdo es positivo y estaría cumpliendo la desigualdad, ¿sí? La otra forma de hacerlo es si yo supongo que los dos son negativos, porque menos por menos me da más, y de nuevo voy a tener el caso en el que se cumple mi desigualdad, el caso en el que el producto de estos dos factores es efectivamente positivo. Pero hay que notar aquí, vamos a tomar este número de factor particularmente, qué características tiene esto de aquí, ¿sí? Recordemos, voy a hacer una pequeña anotación aquí. Cuando yo tengo un número, que es un número real, pertenece a los reales, esto implica necesariamente siempre que si yo lo elevo al cuadrado, va a ser mayor que cero, suponiendo que el número no sea cero. Yo sé que cero al cuadrado es cero, ¿no? Entonces, la idea aquí es que si yo tengo un número real, no importa cuál sea, si yo lo elevo al cuadrado, me va a dar mayor que cero, ¿sí? Sin tomar en cuenta el cero, como ya he mencionado. Entonces, aplicado eso a este término, quiere decir que este término irremediablemente va a ser mayor que cero, ¿sí? Yo no puedo suponer que esta cosa es otra cosa distinta a un número positivo, porque si yo, por ejemplo, tomara esta alternativa de que los dos sean simultáneamente negativos para poder cumplir la desigualdad de arriba, no puedo usar eso, porque yo ya sé de antemano que este término que está aquí, yo ya sé que ese término es positivo. Entonces no puedo suponer que sea negativo, porque ya sé que es positivo. Entonces no queda nada más por hacer ahí. Entonces, realmente esta posibilidad que acabo de quitar la voy a descartar, ¿sí? Entonces, la única opción que me queda es tomar en cuenta el más, ¿sí? Cuando los dos tienen signo positivo, porque el factor, ya dijimos, x más 3 al cuadrado, solamente puede ser positivo. Y ahora, bajo esas condiciones, quiere decir que el signo de todo lo que está del lado izquierdo va a estar condicionado únicamente por ese factor, por el x menos 1. Quiere decir que vamos a tener que x menos 1 va a ser mayor que 0, ¿sí? Ateniéndonos al cumplimiento de la condición que está ahí arriba. Entonces, ya de aquí vamos a tener x es mayor que 1 y ya tenemos aquí, por una parte, qué valores de x harían que esto se cumpliera, ¿no? Esto que está aquí arribita, ¿sí? De, de todo esto de aquí, yo he dicho, pues para este factor debe ser x mayor que 1, pero a la vez yo había indicado que esto sea distinto de 0, ¿sí? Porque en principio si yo lo elevo al cuadrado, si aquí fuera igual a 0 allá adentro, pudiera darme 0, ¿no? Pero recordemos que yo quiero que de hecho no sea igual a 0, yo quiero que sea estrictamente mayor que 0. Entonces, analizándolo de esta manera, yo tengo que descartar esta posibilidad. ¿Y cuando x más 3 al cuadrado es distinto de 0? Bueno, pues sería considerar que x más 3 sea distinto de 0.
Sí, porque yo sé que el único número que multiplicado por sí mismo me da 0 sería pues el 0, ¿no? Entonces lo que no quiero es que esto sea 0, para que lo de arriba no sea 0. Entonces me queda simplemente decir que restringamos a que x no sea menos 3. Y ya con eso tenemos formado nuestro conjunto solución. Entonces vamos a poner aquí la recta real. Estos son los números reales. Aquí está el número 0. Voy a tomar con el color, ¿qué color voy a tomar? El verdecito. Ese conjunto lo voy a poner ahí abajo. Primero voy a localizar el 1. Aquí está el 1. Entonces me dice que sea mayor que 1 sin tomar el 1, entonces se va a extender infinitamente hacia acá. ¿Sí? La otra condición simplemente que me está planteando, digamos que aquí está el menos 3, me está diciendo que que no lo considere. ¿Sí? Pero realmente como el otro conjunto ya ni siquiera lo está considerando, entonces no hace falta hacer más. Ya realmente estoy excluyendo ese número de ahí. Por lo tanto, mi conjunto solución, voy a poner aquí arriba, conjunto solución va a ser igual a tomar el intervalo abierto por la izquierda y que se extiende hacia infinito. ¿Sí? En notación de llaves es todos los elementos reales X que cumplen la desigualdad que yo había obtenido ahí. Entonces sería para todos los X que son mayores que 1. Eso sería, por una parte, el análisis que se tendría que hacer. Muy bien. Ya habiendo dicho todo lo anterior, vamos a ver una forma en la que muchos lo intentaron hacer. ¿Sí? Como ya les había comentado, realmente lo siguiente no es necesario hacerlo. A veces aplicar fórmulas no es tan necesario si razonamos bien las cosas y nos ahorramos un poquito de trabajo, pero igual vamos a ver cómo se resolvería de la forma en la que muchos lo intentaron. Ya habíamos dicho que como esto es positivo, podemos tomar la posibilidad de que el producto de estos dos sea un positivo partiendo de que los dos sean positivos, los dos factores. Entonces vamos a hacer la descomposición en casos que ya sabemos hacer. X menos 1 mayor que 0 simultáneamente y x más 3 al cuadrado sea mayor que 0. Recordemos que este i me va a indicar en algún momento que existe alguna intersección entre un conjunto que me va a aparecer de este lado y un conjunto que me va a aparecer de este lado. ¿Sí? Ambos conjuntos por separado satisfacen esta de aquí y esta de acá, y la intersección va a ser lo que satisface a los dos simultáneamente. Pero eso ya lo veremos más adelante. Vamos a borrar aquí. Ok, ya sabemos que el de acá sencillamente nos da esto. Pues aquí ya tenemos el primer intervalo. Tiene que pasar simultáneamente con que el de acá sea mayor que 0. Para eso vamos a hacer lo que muchos hicieron, que fue aplicar un teorema, que está acá. Ya lo puse ahí. El teorema nos dice que si hay dos números reales que poseen una relación en la que uno es mayor que el otro, B mayor que A, y a su vez uno de ellos, el elemento A, está acotado por debajo por 0, pudiendo valer 0 también, se va a cumplir el teorema que está aquí, que la raíz de A va a ser menor que la raíz de B y el orden va a ser exactamente el mismo que ya se tenía. Ok, entonces, teniendo ya eso en mente, vamos a ver que en este caso el papel de mi A va a ser esto de aquí, este 0.
¿sí? Porque va a cumplir efectivamente que 0 es igual que 0, ¿no? No va a cumplir una desigualdad como la que está aquí arribita, pero sí va a cumplir la igualdad, ¿sí? Entonces puedo usar ese 0 como mía, ¿de acuerdo? Entonces voy a aplicar ese teorema que está ahí. Voy a poner raíz cuadrada de x más 3 al cuadrado. Todo esto es mayor que la raíz de 0. Obviamente, esto va a seguir siendo 0. Y recordemos que aquí no puedo hacer esto. Esto no se puede hacer. No puedo cancelar el cuadrado de adentro con la raíz. Eso está incorrecto. Y vamos a recordar con un ejemplo por qué está incorrecto. Si yo tengo, por ejemplo, voy a ponerlo aquí en azul, la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. Si yo resuelvo esto, voy a elevar al cuadrado el 4, ¿sí? Menos por menos me da más. Entonces ya voy a poder sacarle una raíz cuadrada a un número positivo, que sabemos que en números reales es posible hacer. Me va a dar 2. Pero esto no es menos 2, porque yo no hice esto, ¿sí? Aquí se ve por qué es incorrecto hacer esto. Esto de aquí realmente es igual al valor absoluto de menos 2, ¿sí? Porque yo lo estoy tomando con el signo positivo, porque el cuadrado de aquí le cambio el signo. Entonces tengo que cambiárselo con un valor absoluto. De manera que me va a quedar 2, ¿sí? El 2 que ya tenía. Entonces, no cancelemos raíces con cuadrados así nada más. Vamos a ponerlo como debe ser, con un valor absoluto. De esta manera. Bueno, muy bien. Entonces, ya que hemos aplicado el teorema que está allá arriba, vamos a recordar un teorema que voy a poner aquí con color verde. Y voy a borrar esta R que quedó ahí. Recordemos que si tenemos un número real, que puede ser y tengo que su valor absoluto es más grande que un número A, considerando que A es un número positivo, esto va a implicar una de las siguientes opciones, ya sea que Y sea mayor que A o ya sea que Y sea menor que el negativo de A. Entonces vamos a detenernos a analizar un poquito este teorema. Lo que nos está diciendo es, recordemos que el valor absoluto nos habla de la distancia que tiene en este caso el número Y, el número real Y, con el origen, ¿sí? Y recordemos que hablando de distancia, las distancias son positivas. Entonces, aquí lo que nos está diciendo esto es que si la distancia de Y al origen es más grande que un número positivo A, quiere decir que ya sea que Y sea más grande que A, ahí considerando la posibilidad de que Y sea mayor que 0, o pudiese tratarse de que Y sea más pequeño que el negativo de A. Y bueno, esto lo vamos a poner aquí, lo vamos a plantear en la recta real. Aquí están los números reales. Este es el 0. Entonces, yo sé de antemano que la A es positiva. Entonces, va a estar situada a la derecha, ¿no? De mi 0. Después, yo voy a ver quién es Y. Realmente, como les había mencionado, la única condición que tiene que cumplir Y es que su distancia con el origen tiene que ser más grande que A. Entonces, pudiésemos suponer que Y es positivo. Entonces, si fuese positivo, tendría que estar más a la derecha de A, ¿sí? Para que su distancia con respecto al origen sea más grande que A. Sí, aquí lo estamos viendo, aquí con el dibujito. ¿Sí? De antemano A, como es un número positivo, ya me marca su distancia, su propia distancia con respecto al 0, ¿no? Porque ya es positivo. Entonces no habría que cambiarle el signo. Entonces,
Esa es una posibilidad, que si y fuese positivo, la posibilidad que podemos tomar es que sea mayor que a. Pero aquí también podemos considerar el hecho de que quizá y sea más pequeño que cero, que sea negativo. Pero entonces aquí, ¿qué habría que considerar? Tendríamos que tomar en cuenta que la y, esta es otra posible y, tendría que estar acá muy lejos, de este lado. ¿Y por qué tendría que tenerla tan lejos? Porque yo quiero que esta distancia, que es su valor absoluto, sea más pequeña, perdón, que sea más grande que esta distancia de acá, la que está en morado. Esa es la condición. Entonces, si y fuera negativo, como lo está haciendo aquí, este pedazo, estoy marcando aquí en verde de nuevo, tiene que ser más grande que el pedazo morado que está ahí, que es la distancia al origen. Y esa ya es, pues, la otra posibilidad, ¿sí? Que de hecho, yo cuando hago menos a, se va a trasladar aquí, voy a ponerlo con negro, y la misma distancia que ya había del otro lado, la voy a tener aquí, esta que estoy trazando en morado. Va a ser la misma distancia, ¿sí? Entonces va a seguir cumpliendo aquí que este cachito de aquí morado va a seguir siendo más pequeño que el pedazo verde, ¿sí? Entonces, si y es negativo, quiere decir que está por debajo de menos a, para que su tamaño en valor absoluto sea más grande. Entonces, esa es la idea de este teorema, básicamente. Bien, entonces vamos a borrar aquí todo esto. Lamentablemente, esta no es el caso que tenemos aquí. Lo que yo voy a hacer es voy a buscar el color verde que está usando. Voy a armar mi propio teorema. ¿Dónde está el verde? Bueno, primero voy a trazar la recta real. ¿Qué pasa ahora si yo estuviera en el caso que estoy presentando aquí de este lado? Yo tengo aquí un 0, pero yo había dicho que el teorema aplicaba solamente para a mayor que 0, pero 0 no es mayor que 0, 0 es igual que 0. Entonces, en principio, me tendría que detener un poco, analizar las circunstancias para no aplicar así el teorema hacia lo güey, ¿no? Entonces, vamos a suponer que estamos en una situación muy fea, como esta, en la que y, valor absoluto de y, es más grande que 0. Entonces, yo tengo aquí el 0, tengo aquí los reales. Lo único que me dice entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Lo único que me está diciendo esta información es que la distancia de y con el 0 va a ser mayor que 0. Entonces, ¿qué basta para lograr esto? Simplemente no quiero que sea 0. El único número que tiene distancia de tamaño 0 con el 0 es el 0. ¿Sí? El mismo número consigo mismo está a una distancia 0 de sí mismo, ¿sí? No tengo que medir nada, ¿no? Para medir la distancia entre 0 y 0. Entonces, esto lo que me está pidiendo únicamente es que y esté donde tú quieras, no importa dónde se encuentre. Todo eso lo va a cumplir. Solamente no quiero que esté justo en el 0. Entonces, aplicando este razonamiento y haciéndolo un poquito análogo con lo de allá, yo puedo decir que ya sea que y sea mayor que 0, ¿sí? Porque pudiese haber estas posibilidades o las otras que están acá, ¿sí? Que y sea menor que menos 0, pero menos 0 es 0. Y como estamos viendo en el dibujo, realmente esto se cumple trivialmente si y no es 0. Entonces, pues
ya sabiendo todo esto, podemos cambiar un poquito el teorema porque no venía en su libro, pero lo vamos a cambiar un poquito ya con este análisis que yo he hecho. Lo que voy a hacer es quitar esto, todo esto. Entonces, vamos a reescribirlo aquí. Si y es mayor que 0, implica que ya sea que y sea mayor que 0 o que y sea menor que 0. O básicamente lo que estoy pidiendo es simplemente que y no sea 0. Obviamente o se cumple esta o se cumple esta. No pueden suceder al mismo tiempo, ¿sí? Porque tiene que ser algo la y, ¿no? O mayor que 0 o menor que 0. Entonces, pues vamos a aplicar este teorema que demostramos aquí brevemente, lo vamos a aplicar aquí. Entonces, ya sea que x, perdón, ya no le voy a poner valor absoluto, hay dos posibilidades. Ya sea que otra vez se lo puse, perdón, ya sea que x más 3 sea mayor que 0 o x más 3 sea menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya partiendo de aquí, lo único que estoy diciendo es que x sea mayor que menos 3 o x sea menor que menos 3. ¿Sí? Y yo cuando armo esto en un conjunto, cuando yo lo uno, porque quiero un u, entonces los tengo que unir, pasa uno o pasa el otro, entonces aquí va a ser el conjunto. Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que x sea menor que menos 3, quiere decir que puede valer abajo de menos 3, extendiéndose infinitamente hacia la izquierda de la recta real, y no vamos a tomar el menos 3. El menos 3 nos va a limitar por la derecha. Entonces, se extiende infinitamente hacia acá. Llega hasta el menos 3 sin tocarlo. Unión, aquí va a poder tomar valores más grandes que menos 3 sin tomar el 3 y se va a extender infinitamente hacia los positivos. Entonces, si se dan cuenta, este conjunto en realidad son los reales, excepto el menos 3. Esta notación quiere decir que le voy a quitar el menos 3 a los reales. Esto como tal es un conjunto. Sí, entonces si se dan cuenta, este conjunto que yo obtuve ahí abajo son los mismos reales, pero sin tomar en cuenta el menos 3. ¿Sí? Es decir, recuerdan cuando yo antes hice el análisis de que aquí x fuera distinto de menos 3. Estoy llegando exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tome, finalmente, voy a ponerlo, voy a bajar aquí, este va a bajar, recordemos que ya tenía un conjunto aquí, x mayor que 1, simultáneamente ocurriendo con el de acá, este de acá, todo esto de acá. Lo único que estoy diciendo para intersectarlos es que no incluyamos al menos 3, ¿sí? Pero recordemos que este ya no lo incluía por el análisis que hicimos hace rato, de que no podía contenerlo. Entonces, así como aquí es mayor que 1, ya sabemos que trivialmente pues, no contiene al menos 3, ¿no? No necesitamos repetirlo. Entonces quiere decir que de nuevo el conjunto solución es igual a 1 infinito. Y ya, pues realmente lo que hicimos fue de nuevo excluir el menos 3. No había que hacerlo tan así, pero esta sería la manera. Ok, muy bien chicos. Vamos a continuar con el siguiente tema que estamos viendo de su libro. La siguiente sección que vamos a ver es la sección 1.2 de su libro del Thomas. Particularmente
Ahí maneja conceptos de lo que conocemos en matemáticas como geometría analítica. No sé exactamente con qué nombre llama a esta sección, pero todo esto que se va a ver a continuación hace referencia a geometría analítica, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Geometría analítica. Bueno, seguramente de sus cursos de educación preuniversitaria, o posiblemente todavía están en ese nivel, si todavía están cursando bachillerato o lo que sea, seguramente ya les habrán dado un acercamiento a la geometría por medio de que conocemos como geometría euclidiana. ¿Qué es la geometría euclidiana? Es básicamente la rama de las matemáticas que estudia las formas, todo lo que sabemos que son rectas, círculos, triángulos, todo eso visto en el plano, ¿sí? Toda la geometría que tenemos en el plano, que pues se basa en los postulados de Euclides, ¿sí? Entonces, esa parte de la geometría no se enfoca tanto en otro tipo de cuestiones que no vayan más allá de las propiedades básicas de estos elementos geométricos, ¿sí? Nos concentramos sobre todo en cuestiones de formas, de, de tipo de relaciones aritméticas que hay en ciertos objetos geométricos. Entonces es incluso ciertamente cualitativo en algunos aspectos y pues matemáticamente no abarca mucho porque, como he mencionado, solamente son algunas cuestiones algo aritméticas, aunque pues sí tiene también su chiste, ¿no? Con geometría analítica lo que buscamos es mezclar nuestros conocimientos de geometría en el plano, de geometría euclidiana, con todo lo que ya conocemos de nuestros cursos de álgebra y aritmética, principalmente álgebra. Lo que buscamos es ya establecer relaciones matemáticas que podamos visualizar en un plano, ¿sí? Es decir, pasar de un lenguaje algebraico a elementos en el plano y de elementos en el plano poder verlo como expresiones algebraicas, ¿sí? De toda la matemática que ya deberíamos dominar hasta este punto. Entonces, pues vamos a empezar a construir esto, ¿sí? Ya habíamos visto de, en los números reales, que yo aquí tengo mi recta real, tengo aquí el cero, yo tengo que, por ejemplo, un punto situado en la recta real que voy a llamar A. Yo sé que a este punto, ya les había mencionado, que yo a el punto le puedo asociar el número real A, precisamente, y de la misma manera yo le puedo asociar a este mismo número real A su correspondiente punto que está ubicado en la recta, ¿sí? Esto es una relación que se conoce como relación biunívoca. Quiere decir que a este elemento o punto A le corresponde un número real y a su vez a ese número real le va a corresponder el mismo punto, ¿sí? La correspondencia es en las dos direcciones. Entonces, pues usualmente en todo esto podemos hablar indistintamente de un número real y de un punto en la recta real, ¿sí? Dado su relación biunívoca, podemos hablar indistintamente de uno del otro, porque ya sabemos que si yo doy este número real, ya sé a qué punto me estoy refiriendo en la recta real. ¿De acuerdo? Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a pasar a un concepto que va a ser de mayor interés todavía. Yo voy a tomar una recta real, porque esta me salió un poquito chueca. Voy a tomar una recta real
Pero ahora yo lo que quiero es etiquetarla con un nombre. Le voy a llamar X, ¿sí? Y voy a situar otra recta real un poquito más derecha, si me pudiera salir. No me está saliendo derecha, vamos a intentarlo otra vez. Bueno, creo que ahí está. Voy a situar otra recta real verticalmente, ¿sí? Y aquí voy a indicar un punto que voy a llamar el origen. ¿Qué es el origen? Es básicamente el punto donde coinciden, donde se cruzan los dos ceros de mis dos rectas reales, ¿sí? Eso es lo que yo voy a conocer como el origen. Entonces, si nos damos cuenta, aquí yo estoy abarcando un plano, algo que tiene dos dimensiones, ¿sí? Ya no me estoy situando solamente en una línea, estoy situándome en un plano, ¿sí? Puede ser que estemos ya situados en toda la extensión de su hoja de papel donde estén trabajando y sabemos que en un plano podemos situar, así como lo hacíamos en la recta real, podemos situar los que llamamos puntos. Sí, yo puedo poner aquí, por ejemplo, un punto. Un punto determina una cierta ubicación en el plano, ¿no? En el espacio de dos dimensiones, ¿sí? Yo puedo situar uno ahí, puedo situar uno acá, puedo situar uno acá. El mismo origen puede determinar un punto, entonces hay muchos puntos, ¿no? En todo este plano. Entonces, vamos a hacer algo aquí muy interesante con todos los puntos que yo puedo encontrar en mi plano. Yo voy a tomar, bueno, antes que nada, no lo mencioné, pero estas rectas tienen que ser perpendiculares. Y quiere decir que forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Tal como ya está expresado ahí. Entonces yo tengo aquí mi punto. Yo a ese punto, para identificarlo, le puedo poner un nombre, digamos que le voy a llamar el punto P, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo aquí con ese punto P. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar una recta perpendicular al eje de las X y que pase por ese punto P, ¿sí? También mencionar que un punto, aquí me salió muy grueso, pero un punto se suele mencionar que es una, una región en particular del espacio, pero que no tiene dimensiones, no tiene extensión, no tiene área, no tiene nada de eso, ¿sí? Simplemente es algo, una ubicación exacta del espacio de dos dimensiones, pero aunque aquí parezca un círculo, no es que esté abarcando un área, simplemente es una localización, ¿ok? Y de manera similar, yo voy a trazar otra recta perpendicular al eje Y que pase también por ese punto, exactamente por ese punto. Entonces, yo cuando hago esto, aquí en este cruce, va a cruzar justamente en un número real que vamos a llamar Y1, ¿vale? Y, por ejemplo, si yo a este punto le llamo P1, para que esté en concordancia con las etiquetas, este, aquí esta recta, que es perpendicular, va a cruzar en un punto X1, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta que yo a P1 le puedo poner en correspondencia dos números reales, porque recordemos que estas dos rectas son rectas reales. Entonces, X1 y X2, X1 y Y1, perdón, son números reales. Entonces, le voy a poner en correspondencia el número real X1 y el número real Y1. Esto normalmente, como se indica, vamos a poner paréntesis
x1 y y1. Vamos a escribirlo de esta manera. Lo que está aquí adentro, paréntesis x1, y1, es algo que conocemos como un par ordenado. ¿Sí? Un par ordenado es algo de esta forma, donde x y y son elementos cada uno de los reales. Entonces, yo le asocié a P un par ordenado y se lo coloqué aquí. ¿Sí? Así es como yo voy a identificar el punto P1 en este caso con sus dos números reales aquí puestos en paréntesis. Y de hecho también de manera similar podemos hacer algo cuando yo tengo dos coordenadas, dos números reales, de esta forma. ¿Sí? Yo dado un par ordenado x2, y2, yo puedo identificar el número real x2, yo puedo identificar el número real y2, digamos que están ahí, donde yo estoy indicando. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algo similar. Voy a trazar una recta que pase justo por x2. Quién sabe dónde vaya a pegar, pero la condición es que pase por x2 y que sea perpendicular al eje x. Voy a hacer de manera similar una perpendicular al eje y. Y los dos en algún momento van a tener que intersectar en un punto. ¿Sí? Este punto va a ser el punto P2, que le van a corresponder esas coordenadas. Entonces, ¿qué concluimos? Que aquí yo, dado un par ordenado, le puedo asignar un punto en el espacio. ¿Sí? Y si yo a su vez tengo el punto en el espacio, le puedo asociar un par ordenado. Quiere decir que a cada punto P tiene una relación biunívoca entre cada par ordenado XY. Y estamos haciendo algo parecido a lo que ya estamos haciendo aquí arriba, una relación biunívoca. Pero aquí en puntos en el espacio lo vamos a hacer con pares ordenados. ¿Sí? Entonces, esta es la idea que vamos a empezar a tomar. Se dice que X y Y, ya lo mencioné, pero lo voy a escribir, son coordenadas del punto P en el plano. Y bueno, aquí hicimos una construcción bastante interesante, ¿no? Con dos rectas reales. A todo esto que yo construí acá se le conoce como plano de coordenadas cartesianas. Así es como lo vamos a llamar. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Ok, para continuar vamos a identificar regiones en mi sistema de coordenadas. Yo aquí tengo X, tengo Y. Seguramente vieron en su libro que a las distintas regiones de mi plano cartesiano les vamos a asignar nombres. Esta primera parte de aquí se le conoce como el cuadrante 1 o primer cuadrante. Este es el cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Sí? Así es como vamos a identificar las distintas regiones. Esta región, el cuadrante 1, se caracteriza por números que tengan signo positivo en X en las primeras coordenadas, porque recordemos que si yo tengo un número, un par ordenado AB, esta hace referencia a su coordenada en el eje X y esta hace referencia a su coordenada en el eje Y. ¿Sí? Entonces, el primer cuadrante, le voy a poner más para allá,
hace referencia a números que tienen signo positivo en su primera coordenada y signo positivo en la segunda, ¿sí? Porque aquí estoy arriba del 0 del eje Y. Estoy hacia la derecha del 0 del eje X, entonces los dos son positivos. Aquí ya va a ser X negativas, pero voy a seguir situado arriba del origen de la Y. Aquí los dos van a ser negativos y aquí voy a tener la X positiva y voy a estar ahora por debajo del origen de la recta de Y va a corresponder a los negativos aquí. Y listo, así es como identificamos los cuadrantes. Muy bien, ahora vamos a introducir dos conceptos que nos van a servir para construir el primer elemento geométrico que es de gran interés, que es la recta. La recta nos va a ser muy útil cuando veamos todo lo que tiene que ver con derivadas. Entonces, si no entendemos qué es una recta, no vamos a entender qué es una derivada. Al menos de una manera que se pueda dar una interpretación geométrica de la derivada. Porque la derivada, pues, es un concepto no muy trivial, pero se le puede relacionar con estos conceptos geométricos. Vamos a situarnos de nuevo en nuestro plano cartesiano. Vamos a poner aquí un eje, el otro eje. Este es el eje de las Y, este es el eje de las X. ¿Sí? Aquí está el origen. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un punto. ¿Sí? Y le voy a llamar, ¿qué les parece? P1. ¿Sí? Va a ser X, coordenadas X1 y Y1. ¿Sí? Obviamente no se refiere precisamente a esta X, se refiere a que son algunos números, pero yo le pongo esa etiqueta de X y Y para hacer referencia y que quede más claro, más identificado, que la primera coordenada es de los números X y la segunda coordenada tiene que ver con el eje Y. Entonces, suponiendo que yo tengo ya un punto, normalmente en problemas físicos, en problemas que involucren este tipo de situaciones en las que nos tengamos que situar en un plano cartesiano, pudiese darse la situación en la que yo tenga que identificar un segundo punto. ¿Sí? Digamos que sea este punto de aquí, que yo puedo llamar P2 con coordenadas X2 y Y2. ¿Sí? Voy a hacerlo un poquito más delgado. Por ejemplo, podemos imaginarnos que a lo mejor yo estoy situado aquí. Imagínense que todo esto es, no sé, una plaza o lo que ustedes quieran, ¿no? Y yo estoy situado aquí, ¿no? A lo mejor en la coordenada en X me identificaría la calle, ¿no? Por ejemplo, digamos que este es la calle, no sé, Juanito. La calle se llama Juanito y la calle de acá se llama Pedrito, ¿no? Entonces eso nos indicaría las coordenadas, ¿no? Ya ven que cuando indicamos una dirección decimos, estoy en la esquina del cruce de tal calle con tal calle, ¿no? Entonces, eso sería mi punto donde me estoy localizando, ¿no? Entonces, por alguna razón, yo me estuve desplazando y yo llegué hasta este punto de acá, ¿sí? Y a ese punto que estoy llamando P2 es donde yo terminé ya de moverme, ¿no? Entonces, identifico estos dos puntos como el punto donde yo empecé a moverme y el punto donde yo terminé de moverme. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de un caso de donde el eje X y el eje Y me indicarían como mis coordenadas espaciales en las que estoy, ¿no? En las que estoy parado. Pero sea del ejemplo que sea, vamos a mover al monito, sea del ejemplo que sea, el pasar de un punto al otro indica hacer un cambio de coordenadas. Ese cambio de coordenadas va a ser va a poder ser representado en forma de un cambio, de un movimiento en el eje X y en el eje Y. Porque si yo, por ejemplo, de nuevo al mismo ejemplo, yo caminé así y llegué a ese lugar,
yo llegaría al mismo lugar si yo hiciera este movimiento hacia acá, vertical, paralelo al eje Y, y si después hiciera este movimiento, ¿sí? Un par de movimientos perpendiculares entre sí, ajá, que me marcarían que me moví hacia arriba y luego me moví hacia la derecha, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a introducir es la idea de un incremento, ¿sí? Vamos a ver la idea de incremento. ¿Qué es lo que yo voy a llamar un incremento? Vamos a ver. Los incrementos los vamos a representar primero con esta letra griega que es una delta y voy a definir primero el incremento en y. ¿Cómo voy a definir yo el incremento en y? Va a ser el punto y2 en el que estoy terminando menos el punto y1 en el que yo había iniciado. Es decir, va a ser justamente este pedazo de acá. ¿Sí? El cambio que yo estoy haciendo en y, en este caso, estoy subiendo y esto me está indicando que tanto subí. Y en x también voy a definir un incremento, que es x2 menos x1. ¿Sí? ¿Qué va a ser ahora? Este de acá. Yo me moví hacia la derecha y ese movimiento está marcado por esto. Estos son los incrementos. Muy bien. Claro que pienso yo que en la tarea que les dejé les pude haber surgido la pregunta de cómo sé cuál es el punto 2 y cuál es el punto 1. Bueno, eso depende del problema, ¿sí? Porque, por ejemplo, imagínense que yo hubiera tomado al revés, que yo hubiera tomado que este era P1, donde yo empecé, y que yo hubiera tomado con este donde terminé. Si se dan cuenta, aquí ya no subí y luego me moví a la derecha. Aquí yo lo que hice ahora fue bajar y luego moverme a la izquierda. Entonces, analicemos este movimiento de bajar. Como yo estoy aquí viendo que evidentemente, en este caso Y1 es más grande que Y2, perdón, Y2, evidentemente Y1 menos Y2, más bien será al revés. Si yo paso restando el Y1 al otro lado, va a ser que Y2 menos Y1 va a ser menor que 0. Entonces, este incremento ya va a ser negativo. Pero si recuerdan, antes no lo era. Antes, cuando tenía la situación de Y2 mayor que Y1, es decir, que mi punto inicial estaba más abajo, yo había tenido que el incremento era mayor que 0. Entonces, depende mucho el signo del incremento, depende mucho de cuál tome como punto inicial y punto final. ¿Sí? Entonces, realmente esto puede tener signo más o puede tener signo menos. Depende de cuál yo elija como punto inicial y punto final. Normalmente el problema se los va a decir, ¿sí? Y ya con base en eso base a ese criterio van a hacerlo, ¿no? Pero aquí si se dan cuenta, cuando yo tengo un incremento positivo, por ejemplo en Y, quiere decir que estoy subiendo. Quiere decir que del punto inicial al punto final estoy subiendo en mi coordenada en Y. En cambio, si yo tengo un incremento negativo, yo sé que suena extraño decir incremento negativo, pero en matemáticas así se habla, así se dice, yo sé que es raro. Cuando yo tengo un incremento negativo, significa que estoy bajando a lo largo del eje Y, como en el ejemplo que estoy poniendo allá arriba. ¿Sí? En ese caso particular, este incremento
de aquí va a ser negativo, ¿sí? Y va a pasar algo similar con esto de acá. Cuando yo tengo incremento en X positivo, quiere decir que me estoy yendo a la derecha. Cuando yo tengo incremento en X negativo, quiere decir que me estoy yendo a la izquierda. De nuevo, esto depende de cuál esté tomando como punto inicial y punto final. Pero una vez que ya identifique cuál es el punto inicial y cuál es el punto final, yo debo saber identificar que estas dos me estoy refiriendo al mismo punto. Estas dos me estoy refiriendo al mismo punto. No puedo tomar, por ejemplo, aquí primero Y2, que sea la de la coordenada en Y de este punto, y luego X2, que sea la coordenada en, en X, pero ahora de este punto. Tengo que estar hablando del mismo punto, ¿sí? Porque si no los movimientos ya no coincidirían bien. Muy bien. Entonces, los incrementos pueden ser positivos o negativos, en resumen. Vamos a pasar ahora sí a trabajar un poco la cuestión de la recta. Primero vamos a introducir un concepto también muy importante, el concepto de pendiente. Lo escribí muy feo, déjenme lo pongo otra vez. Pendiente. Vamos a suponer de nuevo que yo tengo mi sistema de coordenadas, lo tengo así. Este es el eje Y, este es el eje X. Supongamos que yo tengo un punto X. Es P1 con sus coordenadas X1, Y1. Este es P2 con sus coordenadas X2 y Y2. Yo sé que aquí va a haber involucrados ciertos incrementos, ¿no? Aquí va a haber un incremento en Y y aquí va a haber un incremento en X, ¿sí? Entonces, primero debemos identificar cuál va a ser mi punto final y punto inicial, ¿sí? Lo usual es que tomemos como punto inicial el que está más a la izquierda y como punto final el que está más a la derecha, ¿sí? Eso es lo usual. Pero para el concepto que vamos a definir no importa eso. Ahorita vamos a ver por qué. Yo voy a definir algo conocido como la pendiente que vamos a representar con la letra M y lo voy a llamar como la razón entre el incremento en Y y el incremento en X, correspondiente a estos dos puntos, a P2 y a P1. Escrito explícitamente va a ser igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí? Entonces, de esta definición de una pendiente está relacionada con los incrementos, pero a su vez vamos a ver que no depende de cuál elija como punto inicial o punto final. Por ejemplo, supongamos que mi incremento en Y yo lo defino como restar la coordenada de este, las coordenadas de este, a las coordenadas de este. Es decir, que yo voy a tomar Y1 menos Y2 entre X1 menos X2. ¿Sí? De manera que mi punto final sería este de aquí. Ese sería ahora mi punto final. Pero veamos que yo aquí arriba le puedo factorizar un signo negativo. Aquí abajo también le puedo factorizar un signo negativo y me va a quedar de esta forma. Entonces, menos por menos me da más y va a ser exactamente la misma expresión. Entonces, la pendiente no depende de qué puntos, en qué orden los tome. Va a seguir siendo la misma cosa. Ok. Entonces, habiendo dicho esto, ya sabemos cómo calcular la pendiente. Es en relación con dos puntos situados en el plano cartesiano. Ahora vamos a introducir o recordar un poco un concepto que ya se ha visto
seguramente en tus cursos de geometría euclidiana o como sea que le llamen. La cosa es que, recordando uno de los postulados de Euclides, es que cuando yo tengo dos puntos en el espacio, yo puedo determinar de manera única una recta. Esto es una recta, ¿no? Algo que se extiende infinitamente en sus dos direcciones, ¿sí? Y que puede estar determinada por dos puntos, ¿de acuerdo? Y esos puntos, pues, podemos suponer que tienen coordenadas, bueno, que este sea P1 con sus respectivas coordenadas X1, Y1, que este es el punto P2 con coordenadas X2 y Y2, ¿sí? Entonces yo sé que aquí está asociada una cierta pendiente. Digamos que la voy a tomar en este orden, ¿no? La voy a tomar en el orden tradicional. Y ya vimos que no importa el orden, pero simplemente hay que respetar que estas sean las coordenadas de un punto y estas sean las del otro. No se vale voltear aquí abajo la X, perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí es X1, ¿verdad? Entonces, la idea es que no voltemos, no cambiemos de lugar la X2 con la X1 y que dejemos estas como están ya, ¿no? Tiene que corresponder eso al mismo punto y esto tiene que corresponder al mismo punto. Ok. Entonces, habiendo dicho eso, ya sabemos cuál es nuestra pendiente. Y ahora vamos a hacer una cosa bastante interesante. Vamos a ver que, bueno, primero estos dos puntos están situados en la misma recta, ¿sí? Como ya estamos observando. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que yo voy a tomar otro par de puntos de manera un poco arbitraria, ¿no? Por ejemplo, yo podría tomar este punto y este punto, que están situados en la recta. Entonces, vamos a mover el nombre de este punto, lo voy a situar aquí arriba, es el punto X1, Y1. Yo estoy seleccionando los dos puntos rojos, son dos puntos arbitrarios que también están situados en mi recta, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que pasa algo muy interesante aquí. Si yo quisiera armar, por ejemplo, un triángulo rectángulo, con estos dos puntos lo puedo hacer así, ¿sí? Esto me dice entonces que, por ejemplo, el papel del cateto eh, de aquí abajo lo estaría teniendo el incremento en X, ¿sí? Y este sería el incremento en Y. Aquí en este caso particular los incrementos son positivos, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. Entonces hay que cuidar de que cuando hablamos de los catetos nos estamos refiriendo al valor absoluto de los incrementos, ¿sí? Solamente sería cambiarle el signo. Por ejemplo, si mi incremento Y es -3, quiere decir que estoy bajando, pero que esta distancia que yo estoy bajando va a tener distancia 3. Entonces, cuando hablamos de triángulos, hay que tener cuidado en eso, ¿sí? Aquí en este caso particular, delta Y es positiva, pero no siempre va a ser así. Por eso hay que tener cuidado de más bien tomar el valor absoluto del incremento, ¿vale? Vamos a tomarlo de esta manera, para que delta y delta X sean los catetos de mi triángulo, ¿sí? Y como, o sea, yo puedo identificarlos, estos incrementos ahí, al ser un triángulo rectángulo, porque está cumpliendo las propiedades de que este lado es correspondiente aquí con este pedazo de recta. Y va a ser igual con el incremento en Y. Entonces, yo ya estoy haciendo ahí un pequeño triangulito. Ahora yo lo que quiero hacer es hacer un triángulo también acá, con los dos puntitos rojitos. Y también va a ser un triángulo rectángulo. ¿Va?
Vamos a suponer, digamos que este sea un punto, le podemos llamar Q. Vamos a ponerle con rojito, que este sea un punto Q, que tenga coordenadas, va a ser Q1, ¿no? Que sea Q1 y Q, bueno, creo que sería más apropiado con hacerlo en relación con las X. Vamos a ponerles un asterisquito. X1 asterisco y Y1 asterisco. Este asterisco va a ser referencia a las coordenadas de este punto, ¿va? Para diferenciarlo del punto P1. Y vamos a poner que este punto de aquí es el punto Q2 con coordenadas X2 asterisco, Y2 asterisco. Para diferenciarla de las coordenadas de P2, ¿vale? Entonces, yo ya construí dos triángulos. Yo ya construí dos triángulos y vamos a hacer algo que deberíamos recordar de nuestros cursos de geometría aquí en un plano. Vamos a hacer una cosa aquí con todo esto. Yo voy a trazar aquí, extender esto. Voy a extender una línea a lo largo de todo ese cateto así. Y yo voy a extender también de este lado una línea. Debemos notar que estas dos rectas que yo estoy trazando son paralelas, porque recordemos que los incrementos los estoy tomando de manera paralela al eje de las X. Aquí está el eje de las X. ¿Sí? Estas dos rectas verdes son paralelas al eje de las X. Claro que aquí también hay involucrado un cierto incremento, digamos, delta X primado, bueno, asterisco, con su valor absoluto. Y aquí va a haber uno, a poner aquí, delta Y asterisco, ¿sí? Que va a corresponder a este largo de aquí, ¿sí? Pero bueno, entonces yo ya tengo ahí mis dos rectas que son paralelas. Y notemos que a lo largo de todo esto, así, todo esto es una recta transversal que está cruzando por esas dos líneas paralelas. Entonces, si recordamos un poco de nuestros cursos de geometría euclidiana, vamos a identificar que este ángulo es igual que este ángulo, ¿sí? Eso porque son ángulos, no recuerdo el nombre sinceramente, pero este ángulo es igual que este que está aquí arriba, ¿sí? Al estar atravesados ahí por una transversal que corta a dos paralelas. Entonces, fíjense que yo aquí había escrito que los dos triángulos eran triángulos rectángulos, ¿sí? Y aquí estamos viendo que tienen el otro ángulo es igual. Vamos a suponer que es un ángulo, digamos, alfa, ¿sí? Entonces los dos triángulos ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que sumar 180 grados. Es decir, que los dos triángulos ya tienen 90 grados de su lado recto. Ya tienen alfa de el ángulo que encontré y los dos tienen ese ángulo alfa. Y me falta encontrar un cierto ángulo, digamos, vamos a llamar gamma, y esto tiene que sumar 180. La cosa es que esa gamma tiene que coincidir en los dos. Yo voy a borrar un poco esto. Vamos a borrar aquí. Muy bien. Entonces, quedamos que este era mi triangulito acá. Este ángulo gamma que está arriba tiene que coincidir también aquí arriba, ahí arribita, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque los dos
triángulos ya tenían sus 90 grados del ángulo recto. Ya tenían el alfa y yo concluí que era igual en los dos por el hecho de que había hoy una recta transversal en dos rectas paralelas. Por lo tanto, los dos deben tener este ángulo para que cada uno individualmente, perdón, sume 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Si yo traslado mis dos triangulitos aquí abajo, el que está, el que está abajo va a ser este que está aquí, va a tener, aquí va a ser alfa, aquí va a ser gamma, aquí van a ser 90, voy a tener el que está en color negro, va a estar, no sé de qué tamaño sea, pero yo estoy seguro de que este es alfa, este es gamma y estos son 90 grados, ¿sí? Y aquí están pues los puntos que habían formado cada uno, ¿no? De hecho creo que aquí se me borró, aquí está. Este era un punto, este era el otro, y además aquí este tenía sus propios puntos. Entonces, lo que les había comentado era que investigaran, bueno, aquí tenemos delta X asterisquito, delta Y, aquí un asterisquito, delta X, delta Y. Ahí están los valores absolutos de los incrementos. Entonces, básicamente, extrayendo lo que tengo ahí en un desmadre ahí arriba, lo estoy bajando aquí, ¿vale? Entonces, les había comentado que tenían que investigar sobre los triángulos que son semejantes. Básicamente, triángulos semejantes son aquellos triángulos que a pesar de que varíen su tamaño de uno al otro, conservan la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ponerles aquí un ejemplo de, por ejemplo, este triángulo. Yo puedo volverlo a dibujar con las mismas proporciones entre los lados, más chiquito, pero con las mismas proporciones que ya tenía este. Eso es a lo que se le llama triángulos semejantes, ¿sí? Esos triángulos van a cumplir ciertas características. Que las proporciones deben ser iguales significa que, por ejemplo, delta Y asterisquito entre delta X asterisquito tiene que ser igual a delta Y entre delta X. Muy bien. Entonces, pues aquí ya estamos diciendo que las relaciones que tiene este triángulo, estas dos dimensiones, o sea, la proporción que existe en esos dos lados, tiene que ser igual a la proporción que tiene estos dos lados. Entonces, esa es la idea de tener dos triángulos que son semejantes. Misma forma, pero posiblemente un tamaño diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué hice todo esto? Bueno, vamos a explicarlo a continuación. Vamos a notar que los incrementos en ambos triángulos, tomados ya sin valor absoluto, van a coincidir en el signo. ¿Por qué razón? Porque aquí, por ejemplo, si yo estoy tomando este como mi punto inicial y está subiendo aquí arribita, quiere decir que aquí, al tener un incremento, va a ser positivo este incremento al ir de aquí abajo hacia allá arriba. Va a pasar lo mismo de este punto a este punto, ¿sí? Si yo tomo la convención que yo había tomado de que el punto que esté más a la izquierda sea el que voy a tomar como punto inicial, ¿sí? Y el punto que está más a la derecha es el que tomo como punto final. Y tomando esta recta en esta orientación, se ve claramente que los signos de estos dos arriba van a coincidir. También los de estos dos, porque yo estoy diciendo que me voy a ir de izquierda a derecha.
quiere decir que los dos incrementos en X van a ser necesariamente del mismo signo, es decir, signo positivo. Quiere decir, finalmente, esta conclusión de aquí. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la pendiente entre dos puntos arbitrarios que yo tomé de la recta, dos pares arbitrarios de puntos que yo tomé en la recta, las pendientes van a ser iguales. Estas dos cosas son la pendiente de cada par de puntos por separado, pero coinciden porque están en la misma recta por la construcción que hicimos. Entonces, quiere decir que cuando yo esté situado en esta recta en particular, voy a notar entonces que todos los pares de puntos tienen la misma pendiente. Entonces ya puedo no hablar de la pendiente de dos puntos situados en la recta. Ya puedo hablar de la pendiente M de la recta, que es característica de esa recta, ¿sí? Entonces fue esta construcción que hicimos, particularmente para esta recta. Va a ser una construcción bastante análoga si ustedes lo hacen con una recta que no va subiendo, si lo hacen con una recta que va bajando, ¿sí? Tomen en cuenta que yo aquí muchas consideraciones las hice suponiendo que la recta está subiendo. Por ejemplo, cuando yo dije que los incrementos en Y tienen signo positivo, lo hice pensando que tomando la convención de que puntos más hacia la izquierda son los que son puntos iniciales, aquí los incrementos en Y me dan positivos, debido a que la recta va subiendo. Es una construcción muy análoga cuando lo hacen con la recta bajando. Eso espero que ustedes la hagan en sus cuadernos, así con calma. Van a llegar a una conclusión igual, ¿sí? Porque a lo mejor les puede confundir mucho si yo trato solamente con esta recta. Posiblemente ustedes me pregunten, oye, ¿y qué pasa si la recta no es así? Si de hecho va bajando. Van a llegar a una misma construcción, van a construir triángulos, pero ahora al revés. Y aquí va a haber incrementos menores que cero, ¿sí? Porque estamos bajando. Si yo considero ahora este como punto inicial y este como punto final, de nuevo convención de puntos a la izquierda son los que voy a tomar como puntos iniciales. Tomando esa convención, el incremento en Y va a ser negativo, ¿sí? Entonces los invito a que hagan la misma construcción, pero ahora con una recta que va bajando, ¿sí? Ok. Otros tipos de puntos que podemos analizar puede ser, por ejemplo, el caso particular cuando ya, ahora sí vamos a construir una expresión muy interesante. Ya habíamos dicho de esto anterior que la pendiente no importa de qué puntos tú la tomes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que yo tengo de nuevo mi recta. Yo tengo P1, yo tengo P2, sus coordenadas cada uno. Y yo sé que hay una pendiente aquí implícita, ¿no? Sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, ¿verdad? Pero supongamos que ahora yo quiero tomar otro par de puntos. Uno de ellos yo quiero que sea un punto arbitrario situado en la recta. No importa cuál sea. Yo voy a tomar un arbitrario, digamos este. Un punto desconocido P que tenga coordenadas X y Y. Poner X y Y en este caso me dice que yo de antemano estoy tomando un punto arbitrario. Es decir, X y Y pueden tomar los valores que sean siempre que sean puntos que estén situados en mi recta. ¿Sí? Entonces es una manera general de llamar un punto situado en mi recta. Aquí, por ejemplo, yo conozco, aunque no está escrito, pero conozco de antemano qué números son, ¿no?
porque son puntos bien definidos en mi recta. Aquí no, aquí estoy tomando un punto genérico. Entonces, supongamos que ahora yo quiero hacer esta misma construcción, pero supongamos que ahora la quiero hacer con este punto que está señalado y con este punto. Supongamos que yo quiero sacar la pendiente de ahí. Yo sé, ya hablamos, de que la pendiente es la misma sin importar los puntos que yo tome. Entonces, sabiendo que ahora tenemos otro punto arbitrario, ¿qué tal si ahora hacemos que el punto P2 sea, digamos, el punto y un punto arbitrario X? De nuevo, no importa el orden de cuál consideramos como primer punto o segundo punto, de todos modos va a ser lo mismo, como ya había explicado. Entonces, vamos a escribir que M es igual a Y menos Y1 entre X menos X1. Y de aquí, lo que vamos a ver es que si despejamos, vamos a obtener esta ecuación. Esta se llama la ecuación, como le llaman en su libro, le llaman la ecuación punto pendiente de la recta. Ahí está. Acabamos de obtener una expresión muy interesante. ¿Qué nos quiere decir esto que acabamos de encontrar? Quiere decir que esta expresión algebraica me está diciendo que todos los puntos X y Y que satisfagan esta ecuación van a estar localizados en esta recta. Sí, era lo que mencionábamos al inicio de empezar a relacionar objetos geométricos en el plano con expresiones algebraicas. ¿Sí? Entonces, todo esto consta de todos los puntos X, Y que pertenecen a la recta. ¿Sí? Digamos que esta recta la voy a llamar L. ¿Sí? Todos estos puntos o pares ordenados, que ya vimos que podemos hablar indistintamente de puntos y pares ordenados, pertenecen o están sobre la recta. ¿Sí? Entonces esta ecuación es la que nos va a describir, nos va a generar totalmente esta recta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder formar una recta? Ya habíamos dicho que necesitamos dos puntos, ¿no? De acuerdo a Euclides. Pero esta ecuación nos dice que basta con que me digan la pendiente y basta con que me digan las coordenadas x1, y1. Entonces, con estos dos elementos, con que me digan un punto, con que me digan una pendiente, yo ya sé a qué recta se están refiriendo. Se estarán refiriendo a la recta que pasa por el punto x1, y1 con pendiente m. De hecho, la información de cuál es el otro punto, porque recordemos que necesitamos dos puntos para formar la recta, aquí adentro en esta m ya está contenida la información del otro punto, porque recordemos que la pendiente la necesito con dos puntos, ¿no? Entonces, implícitamente ahí está metido el otro punto, ¿vale? Entonces, pues ya, con esto tenemos la ecuación de la recta. Bien, vamos a ver ahora otras formas de expresar una recta. Ya vimos que una era y menos y0 igual a m de x menos x0. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, en esta situación habíamos dicho que con que me den la m y un punto x0, y0, creo que aquí los había llamado x1, y1, no importa. Son puntos, un punto que de antemano conocen sus coordenadas y por donde quieren que pase la recta. Teniendo estas dos cosas, ustedes me pueden dar una recta, ¿sí? O bueno, la otra forma
Ya sabemos que si lo escribo así explícitamente, sería poniendo aquí directamente todo esto de acá, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otra forma de expresar mi recta. Voy a escribir la y de un lado, del lado izquierdo. Voy a pasar aquí y0, voy a distribuir esta m, de forma que me va a quedar mx menos m de x sub 0. Entonces me va a quedar que y es igual a mx más, voy a agrupar esto aquí adentro, ¿sí? Y esto es un número real, lo que está dentro del paréntesis. Es algún número real. No sé cuál vaya a ser, lo sabré calcular cuando tenga esos números, pero vamos a llamarle b. Simplemente para representar un número que pertenece a los reales. Entonces finalmente me va a quedar y igual a mx más b, que esta es otra ecuación de la recta. Es otra forma de representarla. Esta particularmente se denomina ecuación pendiente ordenada al origen. Sí, esta ecuación particularmente nos va a pedir dos números para construirla, ¿no? Me va a pedir conocer un cierto número m, que ya sabemos cuál es la pendiente. Y me va a pedir otro número, un cierto número b. Pero ahorita yo de momento no tengo ni idea de qué número estemos hablando, ¿sí? Pero podemos encontrarlo fácilmente buscando la interpretación geométrica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar mi sistema de coordenadas y, x. Vamos a poner mi recta aquí en color rojito. Yo sé que sea cual sea mi recta, tarde o temprano tiene que cruzar por el eje x, ¿sí? Y tarde o temprano tiene que cruzar por el eje y, ¿sí? Entonces vamos a ver ambas condiciones. Por ejemplo, vamos a empezar cuando la recta, esta recta que está en rojito, voy a ver en qué momento cruza por el eje y. Cuando pasa justamente aquí, cuando cruza justamente en ese punto, en el eje x estamos situados en x igual a 0, ¿sí? Justamente cuando la recta cruza por y, quiere decir que el valor de x es 0, ¿sí? Entonces, al ser una parte, un punto del espacio, es un punto que debe tener sus propias coordenadas. Digamos sus coordenadas, ya sé que una es 0, ¿sí? Tengo que encontrar la otra, ¿vale? Entonces voy a hallar el punto y de intersección. Es decir, a qué altura del eje y es donde cruza mi recta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Esto va a ser igual a m. Recordemos que esta ecuación es de los puntos que satisfacen la recta. Entonces, si x vale 0, tengo que encontrar el valor y que siga satisfaciendo esta ecuación para que sean puntos que están situados en mi recta. Entonces yo quiero particularmente ver qué pasa cuando x es igual a 0. Esto es igual que 0, entonces voy a hallar que el punto y de intersección va a ser igual a b. Entonces ya sé a qué me estoy refiriendo con la b. La b me está diciendo la información de en qué punto del eje y está cruzando mi recta.
¿En qué coordenada? Entonces, si ustedes me dan una pendiente y me dicen en dónde intersecta del eje Y, yo les puedo decir automáticamente a qué recta se están refiriendo, usando esa ecuación de ahí. Ok. También, pues, de manera similar podemos buscar cuál es el punto de intersección con el eje X, ¿sí? En este caso yo estoy buscando un punto X de intersección, ¿sí? Entonces, si yo hago la misma ecuación de la recta, intersección, yo lo que estaría buscando es que fuera igual a 0, ¿sí? Que en esta ecuación de aquí, en la de y igual a mx más b, la y valga 0, porque aquí ahora estaría situado a una altura de 0 en el eje y. Entonces voy a buscar que sea un 0 aquí. Despejando vamos a encontrar que el cruce con el eje de las x va a ser en menos b entre m. Esto nos puede servir en principio si queremos dibujar nuestra recta. Podemos hacer todo este tipo de cosas para ya sea buscar cómo expresarla algebraicamente, o también podemos ver la expresión algebraica para dibujar nuestra recta en el plano. Muy bien, entonces vamos a pasar a una ecuación más de la recta. Ya habíamos expresado que tenemos esta de aquí, tenemos esta de aquí, y bueno, vamos a obtener una ecuación más de la recta. Supongamos que me está dando una expresión de la forma que les marca su libro, y vamos a ver que es una expresión que podemos pasar de una a la otra, ¿sí? Aquí ya vimos, de hecho aquí de principio, yo pasé de esta expresión a esta. Yo podría también pasar a esta, ¿sí? Y ya podría, si la tengo expresada así, ya sabría cuál es la pendiente y cuál es el punto por el que cruza, ¿no? Entonces, también otra ecuación de la recta que se usa también es la de AX más BY más C igual a 0. Yo sé que en su libro no viene la C del lado izquierdo, viene la C del lado derecho. Les dice AX más BY igual a C. Pero normalmente en geometría analítica, sobre todo cuando estamos trabajando con secciones cónicas, nos gusta tener todo de un lado, del lado izquierdo. Esto también nos sirve, bueno, ya que si ven más adelante geometría analítica, nos sirve para identificar, de acuerdo a la forma que tiene la expresión de la izquierda, nos ayuda a decir, por ejemplo, es un círculo, o es una parábola, o es una elipse, o cualquier otra de esas expresiones. O por ejemplo, es una hipérbola rotada y trasladada en el espacio. Puede llegar a ser tan complicado como sea el problema, pero si llegan a ver esto y ustedes les dan una expresión de esta naturaleza, inmediatamente deben afirmar, se trata de una recta, ¿no? Por ciertas características, que es algo que se conoce como la ecuación general de las cónicas, pero no vamos a ver eso aquí. La idea es que notemos que si yo tomo esta A y la paso del lado derecho restando, me va a quedar BY más C igual a menos AX. De hecho, puedo ir pasando también la C de una vez, menos C, Y va a ser igual a menos A entre B de X menos C entre B. Y ya se parece mucho a la de acá. Y ya se parece a algo de la forma MX más B. Noté que los que hicieron la tarea usaron esta fórmula. Dijeron, cuando tenían una recta, siempre buscaban ponerla en esta forma,
para decir que m era igual a menos a entre b y que b era igual a menos c entre b. Espero que haya notado por qué es válida, es precisamente por esto, porque cuando yo tomo esta expresión y despejo la y, cada uno debe estar, o sea, es análogamente a cómo está esta expresión, ¿no? O sea, yo identifico que esta cosa correspondientemente es igual que esta cosa, porque está acompañando la x. Y esta cosa le correspondería a esta b. Entonces espero que hayan notado por qué se usan estas fórmulas. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer, ya para culminar con todo esto, voy a hacer algunos ejercicios pequeñitos para que quede más claro toda esta explicación. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 1. Digamos que yo tengo el punto P1, que sea igual a 1, 3. ¿Sí? Sé que antes lo ponía aquí junto, pero normalmente, como les decía, podemos hacer equivalentemente un punto, llamarlo por sus coordenadas, así que el igual no es error. Digamos que tengo estos dos puntos. Y yo quiero saber la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Qué tengo que hacer? Identificar que aquí x1, la coordenada de P1 en x es 1, la coordenada de P1 en y es 3, la coordenada de P2 en x es 2 y la coordenada de P2 en y es 4. Entonces empecemos a buscar aquí la pendiente. Va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. Va a ser 4 menos 3, son estos dos de aquí, entre 2 menos 1. Esto me va a dar 1 entre 1, que va a ser igual a 1. Ok. Entonces, ¿cómo voy a construir yo mi recta? Hay distintas maneras de hacerlo. Si yo quiero hacerlo con la primera forma de escribirla, que era la ecuación punto pendiente, me parece, que se llama, la que tiene la forma y menos y0 es igual a m de x menos x0. Yo aquí solo necesitaba que me dieran un punto y me dieran la pendiente. Entonces, yo la pendiente ya sé cuál es 1. ¿Qué punto voy a usar? No importa cuál yo use, porque al final yo quiero que pase ya sea por esta o ya sea por esta. ¿Sí? Recordemos que la información del otro punto que no voy a usar está contenida en esta m. Entonces, yo cuando digo un punto, automáticamente la recta va a pasar por el otro. ¿Sí? En esto consiste la recta de punto pendiente, de que solamente necesito un punto y una pendiente. Entonces, digamos que voy a tomar la de aquí arribita. ¿Sí? Entonces voy a tomar estas coordenadas, de manera que x0 va a ser igual a 1 y y0 va a ser igual a 3. Entonces vamos a sustituir todo eso aquí. Entonces va a ser y menos 3 igual a x menos 1. Entonces, escribirlo de esta manera, si ustedes se lo presentan a alguien más, la persona ya les va a entender a qué se están refiriendo. Algo que tiene pendiente 1 y cruza por el punto 1, 3. Entonces, digamos por el punto P0 con pendiente, perdón, con pendiente 1. ¿Sí? De aquí, pues ya podemos ver las otras formas de escribir la recta. Por ejemplo, si yo quisiera ver la forma de escribirlo, y igual a m
X más B. ¿Qué es lo que tendría que buscar? Primero ya sé cuál es la pendiente, ¿sí? Me falta ver la B. Tendría que hacer el dibujo y fijarme en dónde intersecta. Pero bueno, más fácil aquí es que ya tengo esta cosa de acá, ¿no? Entonces fácilmente yo puedo despejar, puedo hacer 3 más X menos 1. De forma que me va a quedar X más 2. Y fíjense, esto ya es bastante útil para empezar a dibujarla, ¿no? Porque ya habíamos dicho que el punto de intersección era este. Intersección con el eje Y. Y para encontrar el otro punto de intersección, recordemos que era con, digamos que le vamos a llamar A, era menos B entre la pendiente. La pendiente, bueno, Y, que diga, B era 2, ¿no? La pendiente era 1. Aquí está. Entonces el punto de intersección en el eje X va a ser igual a menos 2. Este va a ser intersección eje X. Entonces cuando yo haga mi dibujo, ya va a ser muy fácil hacerlo. Ya solamente, dado que identifique los dos puntos, ya sé que intersecta aquí en 2, intersecta en el eje X en menos 2. Por lo tanto, la recta va a ser la que pasa por estos dos. Y ya acabé. Y bueno, si quisiera acomodarlo en la última forma que me queda, podría decir que es Y menos X menos 2 igual a 0, ¿no? Si quisiera tenerlo un poco más de la forma de AX más BY más C igual a 0, aquí realmente puedo multiplicar por cualquier número real y no va a pasar nada, ¿no? Porque va a seguir siendo un 0 de este lado. Entonces, realmente aquí le pueden variar mucho la forma. ¿Sí? Por ejemplo, que sea 3X, perdón, 3Y menos 3X menos 6 igual a 0. Sería equivalente, solo multipliqué esta por 3. ¿Sí? Entonces, la forma que más les guste, aunque de preferencia, pues usar la forma que sea más simple. Vamos a ver otro más. Supongamos que, por ejemplo, ahora me está dada la pendiente. ¿Sí? Y me está dado, bueno, aquí anteriormente habíamos dicho que era 2 puntos, ¿no? Ahora vamos a dar un punto nada más. Quiero que pase por 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, directamente ya sabemos qué ecuación vamos a usar. ¿Sí? Vamos a hacer Y menos es Y0 es X0. Entonces va a ser Y menos 3 es igual a M, que es 2, X menos X0, que es 2. Esto con la ecuación de punto pendiente. Si quisiera hacerlo de otra forma, sería Y igual a, distribuimos 2X menos 4, paso sumando, y me queda esto de acá. Este es bastante útil, como habrán visto, para dibujarla, porque fácilmente digo que el punto de intersección en el eje de las Y es este de aquí. Con el eje de las X es menos B entre M. Entonces es menos 1 entre 2, es decir, un medio. Entonces, si yo lo dibujo aquí, va a ser localizar un medio aquí, localizar menos 1, y la recta pasa por ahí. Y ya acabé. Esta, por ejemplo, si quisiera yo identificar más sobre dónde pasa, yo sé que, por ejemplo, pasa por el punto 2, 3.
Entonces digamos que va a estar aquí situado, ¿no? 2, 3. La pendiente, pues sería un poco tantearle, un poco al tanteo. Entonces lo mejor es usar esta para localizar todo, localizar cómo está dada la recta, ¿no? Obviamente que cuando nos dan desde el inicio no hay problema, 2 puntos, pues ya es muy fácil unirlos, ¿no? Por ejemplo aquí, el 2, 4 y el 1, este es un 1, 3. O sea, si ya me dan desde el inicio los puntos, ya es muy fácil hacer la recta, ¿no? Aquí es cuando no nos dan los 2 puntos. De hecho, pues algo que quisiera que analizaran y que vamos a ver la siguiente vez es cómo la pendiente, el número m, está relacionado con el hecho de que la recta sube o que la recta baje. Sí, tiene que ver el signo que va a tomar esto. Entonces eso espero que lo revisen y lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien, chicos, hasta aquí voy a dejar la clase y nos vemos pues al rato en nuestra clase del viernes a las 7.